A este módulo previsto, am, hablarles un poquito de mi Habla. experiencia. Bueno, yo tengo experiencia en gestión escolar, he trabajado en el Ministerio de Educación 7 años, así que esa experiencia la espero volcar en este espacio. Mi nombre es Rubén Flores Díaz y formo parte de este equipo eh, que conforma para efectos de esta especialización en educación básica alternativa. Bien, para buscar una articulación, digamos, de los temas que se han ido trabajando, en la primera parte, ustedes han estado viendo con Ervin los enfoques, ¿no? De nuestro sistema educativo, en particular aquello vinculado con la educación básica alternativa. Por supuesto, también han estado viendo todo un marco general sobre la educación básica alternativa, eh, aquellas políticas educativas que están vinculadas a esta modalidad. Y bueno, en este módulo nos toca trabajar el tema de gestión escolar. Luego va a haber un marco mucho más específico para abordar el currículum, así como está previsto los módulos de esta especialización. Con respecto a la gestión escolar, es necesario conversar en qué estamos entendiendo por gestión escolar. Entonces, aquí yo voy a pedirles, por favor, si podemos utilizar el chat, si me permiten ustedes utilizar el chat para poder leerlos. Me gustaría saber, en pocas palabras, o una lluvia de ideas, cuando hablamos de gestión escolar, qué es lo que se les viene a la mente. Me gustaría tener acceso a algunas ideas sobre qué están ustedes comprendiendo cuando hablamos, qué es lo primero que se les viene a la cabeza, como idea, cuando hablamos de gestión escolar. A ver, los leo en el chat, de manera que nos vamos conociendo. Es un conjunto de procesos, nos dice Mónica. Gracias, Mónica. Conjunto de procesos, ¿ok? Entendemos como procesos que se dan dentro de la gestión de una escuela, ¿cierto? Está referido o vinculado, nos dice Carla Segovia, a la organización y el liderazgo. Sí, correcto. En esta última etapa, nosotros hablamos ya de liderazgo pedagógico, ¿no? Es decir, este líder que normalmente se dedica a una labor, digamos, directiva, asume también un liderazgo pedagógico, ¿no? Linda Vázquez nos dice función de una institución, correcto. Es la gestión, en todo caso, de una institución educativa. También Melanie nos habla de estrategias para desarrollar mejoras dentro de la institución educativa. Correcto. Eso es parte, digamos, de la gestión educativa, ¿no? Estrategias de aprendizaje, sí, conforme es también a lo que apunta la gestión escolar, ¿no? Está centrado en el aprendizaje, por lo tanto, propone estrategias de aprendizaje. Rocío Vera nos dice es el proceso de liderazgo y desarrollo, ¿no? Con los estudiantes. Em, Nos dice Lidia, el proceso de planificar. Sí, en efecto, la gestión escolar implica también una etapa de planeamiento, ¿no? Bien, el objetivo de un buen funcionamiento eficiente, el cumplimiento, nos dice Mónica Rojas, ¿no? Gracias. Nos estamos acercando ya a una definición de lo que es la gestión escolar. El alcanzar objetivos de un aprendizaje de los estudiantes, Ana Isabel Hernández, claro, porque la gestión está centrada justamente en el aprendizaje de los estudiantes. Walter Flores nos dice la capacidad del proceso de liderazgo dentro del ámbito escolar. Correcto, porque esta gestión escolar es responsabilidad, en este caso, del directivo o el equipo directivo en la escuela, ¿no? Bien, en este momento le estamos compartiendo también en el chat la lista, el link de asistencia. Por favor, mientras vamos conversando, podrían ustedes ahí registrar su asistencia. Desarrollo cognitivo, sí es parte de la gestión escolar, ¿no? Cuando hablamos de la gestión escolar, vamos a hablar de diferentes procesos y justamente aquel que está vinculado a los procesos pedagógicos, podríamos ya hablar ahí de desarrollo cognitivo, ¿no? Gracias, Eric Omar. Correcto.
con estas lluvia de ideas ya tenemos, digamos, una idea general de lo que podría definirse como gestión escolar. Vamos a dar algunas precisiones, algunos alcances en esta jornada. Aquí entre los presentes, ¿alguien ha formado parte de algún equipo directivo? De ser así, nos podrían comentar cuáles son las dificultades que han enfrentado o se han presentado cuando han querido gestionar una institución educativa. Nos gustaría escuchar esa experiencia para ver mm, con qué dificultades normalmente se enfrentan nuestros equipos directivos en la gestión de las escuelas. Repito, si alguien ha sido parte en la gestión de un equipo directivo, es decir, ha sido director, subdirector, responsable de algún área, etcétera, ¿qué dificultades se les ha presentado en la gestión de una escuela? Igual los leo en el chat, por favor, algunas ideas para ver si esas dificultades son las mismas que sobre las que podríamos hacer algunas precisiones al respecto. A ver, los leo en el chat. Bien, no hay dificultad, no hay problema si es que no han tenido esa experiencia, pero igual cuando el equipo el equipo técnico, el equipo pedagógico, cuando, digamos, en estas semanas de gestión que tienen las escuelas, se reúnen, digamos, ahí ellos hacen alguna serie de tareas para la gestión de la IE. Y ahí se presentan algunas dificultades, se entendería, ¿no? Por ejemplo, Mónica Rojas nos dice que recién este año está asumiendo la dirección y siente que es una tarea complicada. En realidad es un poquito compleja por todo este marco que nos ha facilitado el Ministerio de Educación con varias políticas educativas que hay que implementar, ¿no? Estuve viendo, por ejemplo, que ustedes han trabajado en las sesiones anteriores el marco del buen desempeño del docente, ¿sí? Así como existe ese marco del buen desempeño del docente, también existe un marco del buen desempeño del directivo, en donde justamente se establecen cuáles son las tareas y funciones del directivo en la comunidad educativa que dirige, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar también. Nos dice Linda Vázquez, nos dice recursos humanos o económicos también pueden ser. Sí, justamente en la gestión de una IE, cuando uno elabora, por ejemplo, estos instrumentos de gestión, como es el proyecto educativo institucional o el plan anual de trabajo, debería contener ahí, digamos, un apartado del presupuesto que implicaría apostar por un proyecto educativo institucional, ¿no? Para hacer cambios significativos en la gestión de una escuela. Y eso implicaría también considerar no solo recursos o presupuesto, sino también recursos humanos. Por ejemplo, ya que lo han tocado, alguna vez cuando estábamos asesorando en la gestión de una institución educativa particular, querían, digamos, innovar en su propuesta, en sus políticas educativas. Y una de las cosas que el colegio particular buscaba o quería implementar en su escuela era que sea una escuela, eh, digamos, bilingüe, ¿no? Es decir, que además de la lengua, digamos, natural que era el castellano, el colegio quería ser considerado bilingüe, es decir, ser certificados en el uso de un segundo idioma, como el inglés, ¿no? Si ese es mi proyecto educativo, está centrado en eso, mi visión está centrada en ello, entonces toda la organización, toda la gestión de la escuela tendrá que ir en esa medida, en esa dirección, ¿no? Por decir, si y yo quiero para que mis estudiantes hablen el inglés como segunda lengua, entonces yo tendré que hacer que mis docentes el personal administrativo, etcétera, también se involucren con el idioma, ¿no? Prepararé algunos talleres con los docentes para que poco a poco ellos vayan enseñando las materias o las áreas curriculares que son de su responsabilidad en un segundo idioma para ir acostumbrando, digamos, a los estudiantes no solo a hablar, a escuchar, sino también a hablar, ¿no?
Para que eso suceda así, cuando se trate de la contratación de personal docente, entonces yo pondré como requisitos el perfil que maneje el idioma inglés, por lo menos el nivel básico o intermedio, ¿no? Entonces miren cómo se reconfigura todo, cómo cambia todo cuando proponemos una visión como tal, ¿no? Entonces, sí, en efecto, como dice Linda, las dificultades podrían por ese lado presentarse a nivel de recurso económico, presupuesto o recursos humanos, ¿no? Porque hacer un cambio, porque al final un proyecto educativo institucional es apostar por una institución que se diferencie de otras del ámbito local, ¿no? Y entonces ahí implicaría gestionar personal, preparar a los recursos humanos, capacitarlos, las convocatorias tendrán que apuntar a un perfil, tendré que apostar por una formación en servicio de mis docentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, incluye eso también, ¿no? Y esas suelen ser algunas dificultades. Entonces, ¿qué dificultades encontramos? En, Cuando no tenemos clara la dirección, ¿no? Es necesario para eso planificar en la escuela, ¿no? El liderazgo pedagógico justamente se caracteriza porque planifica, ¿no? No trabajamos el día a día, sino que planificamos a mediano o largo plazo, ¿sí? Y justamente los instrumentos de gestión están previstos en esa medida, ¿no? Son instrumentos de gestión para este mediano o largo plazo. La otra pregunta de apertura para ver cuánto manejamos el tema de gestión, a mí me está sirviendo esto como un diagnóstico, digamos, de qué sabemos o qué conocemos al respecto, y eso me permitirá orientar un poco también el tratamiento de la información que vamos a compartir con ustedes ahora. ¿Ustedes han escuchado sobre las dimensiones de la gestión escolar? Es decir, la gestión escolar es nueva en el país, digamos, nueva como definición, como categoría de intervención en el Ministerio de Educación del Perú es nueva, ¿no? Casi todas las intervenciones antes de 2013 o 2012 estaban centradas en el docente. Todas las capacitaciones que se hacían era alrededor, digamos, de las demandas de los docentes, demandas formativas, ¿no? Pero no se veía el rol del directivo, ¿no? Entonces, es por esa razón que se crea en el Ministerio de Educación una dirección sobre gestión escolar, ¿no? Desde el año 2013 se va iniciando, el 2014 se consolida y a la fecha tenemos una Dirección General de Gestión Escolar en el Ministerio de Educación. Y en esta dirección, bueno, se han ido trabajando algunas herramientas, algunos enfoques, pero sobre todo quería llegar ahí, ¿no? Habría que definir qué es gestión escolar. Y para definir la gestión escolar, como ustedes ya nos han dado unas ideas, se necesitan establecer un marco, ¿no? Un marco referencial que nos permita definir y plantear los alcances de la gestión escolar. En ese caso se plantean dimensiones. Para entender la gestión escolar, yo necesito saber cuál es su ámbito, ¿no? Para eso se dan las dimensiones de la gestión escolar. De eso también vamos a hablar hoy para entender la gestión escolar, cuáles son esas dimensiones, ¿ya? Para comprender, por lo tanto, cuál sería nuestro campo de acción, ¿no? Solo entendiendo estas dimensiones. Nos adelanta ya Mónica Rojas, nos habla de 4 dimensiones. En un momento también vamos a hablar, por supuesto, hay un decreto supremo em, que es del año 2021, que ese decreto supremo nos da un nuevo enfoque de la gestión escolar, ¿no? De eso también vamos a hablar en su momento. Y en ese enfoque, nuevo enfoque de la gestión escolar, en ese intento por definir, miren, la gestión escolar, es decir, les ha tomado 7 años, 6, 7 años ese trabajo de definir la gestión escolar, pero más allá de definirla es ya dar orientaciones y lineamientos para la gestión escolar. Sí, bien, también nos dice, bueno, acá ya nos están nombrando algunas de las dimensiones: gestión pedagógica, institucional, comunitaria. Y ya, claro, está la de planeamiento también, ese es un rol del directivo. Ahora lo vamos a ver con calma, vamos a revisar cada uno a qué se refiere. Muy bien, entonces hemos hecho estas 3 preguntas iniciales.
cómo definimos la gestión escolar. Como les decía, esto es, digamos, no tan nuevo, pero desde el 2013 o 14 que se inicia o se da prioridad a la gestión escolar, bajo el pretexto de que quien dirige una escuela debería garantizar que su gestión debe estar centrada en el aprendizaje y no en el trámite administrativo, como es el caso del rol del directivo. Con esa justificación digamos, se categoriza la gestión escolar, ¿no? Y se crea una dirección en el Ministerio de Educación con todo lo que esto implica, ¿no? Que es básicamente el trabajo con el directivo. Y a partir de ahí se ha creado mucha literatura al respecto de la importancia del rol del equipo directivo o del director. Es un director que asume un liderazgo pedagógico más allá de lo administrativo, lo que quiere decir que este director tiene que manejar también estas dimensiones de las que ya nos hemos acercado un poco, ¿no? Entonces, no se preocupen si todavía no tenemos claro el término de gestión escolar, lo vamos a comprender porque tenemos información para ese propósito. Dificultades ya las hemos comentado. Bueno, y para entender la gestión escolar, les decía, es importante también conocer cuáles son las dimensiones. Hablemos ahora de estos instrumentos de gestión. Para gestionar una institución educativa tenemos instrumentos de gestión. Veamos, por ejemplo, ustedes como parte de la institución educativa, sean como directivos o parte de la comunidad educativa, se han reunido para elaborar el proyecto educativo institucional, ¿sí? Entonces, una pregunta con la que siempre, no sé si, no estoy consciente si el Ministerio de Educación tiene clara esta respuesta. Eh, ¿Para cuántos años se elabora un proyecto educativo institucional? A ver, ¿quién me dice? ¿Para cuántos años? Dimensión estratégica, si ya nos precisó Walter Edison, ¿no? De planeamiento, de estrategia, que tiene que ver con los instrumentos de gestión. Dimensión pedagógica curricular, participación social, organización y administrativa. Gracias, Carla Segovia. Linda Vázquez nos dice que un proyecto educativo institucional se formula de 3 a 5 años. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Linda Vázquez? 3 a 5 años. 2 años nos dice Estela. ¿Quién da más? A ver, ¿qué dicen los demás? Bien, entonces tenemos ahí una propuesta entre 3 a 5 años, 2 años. Mónica también coincide 3 a 5 años, pero con ajustes o revisión anual. Sofía Saldaña nos dice 4 o 5 años. Sí, a ver, pero en todo caso, sí es lo que se ha hecho, ¿no? Pero la pregunta que viene a continuación es ¿y por qué tendrían que ser ese número de años? ¿Por qué 3 años, 5 años o 2 años? ¿Qué define el tiempo? ¿Qué me dicen? ¿Por qué planteamos ese tiempo? 4, 5 años. Porque en la resolución viceministerial 011 del 2019, si no me equivoco, que da orientaciones para los instrumentos de gestión, justamente también hablan de ese horizonte, ¿no? Eh, Son documentos de mediano plazo, nos hablan hasta de 5 años, en efecto, 3, 4, 5 años. Pero la pregunta es, ¿qué define ese tiempo? ¿Por qué ese tiempo? A ver, los leo. Esa respuesta me interesa porque además quiero compartirles algo, porque en algún momento hemos hecho esta pregunta también a los directores a nivel nacional. A ver, los leo. ¿Por qué? ¿Qué define que sea 4, 5 o 3 años? ¿Qué define el tiempo de la vigencia de un PI? A ver, con toda confianza, por favor, vale equivocarse, no hay problema, aquí estamos para aprender de todos. A ver, los leo. ¿Qué define el número de años de un proyecto educativo institucional? Hola, hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Ya, perfecto, acá tengo algunas respuestas interesantes. A ver, me dice, voy a tratar de leer la primera respuesta. A ver, espero no dejar pasar ninguna respuesta. A ver, Mónica nos dice, permite una planificación realista y sostenible. Ya, me parece interesante.
Em, pero me falta algo más a esa respuesta. Me parece muy buena la respuesta, pero me falta algún argumento más. Me dice Linda Vázquez, porque es un tiempo prudencial para hacer algunas mejoras. Totalmente de acuerdo, pero necesito un argumento adicional. Algo más le está faltando. 3 años de su vigencia, me dice Basilia. Ok, ya, pero ¿por qué definimos ese tiempo? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Qué define en todo caso que sea 3, 4, 5 o 10? Nos dice Carla Segovia, es de acuerdo a las necesidades de la IE y vigencia, la vigencia 6 años, de acuerdo a las necesidades de la IE. Se acerca un poquito Carla, considerando la situación de la IE, sus objetivos propuestos. Ya, Hermelinda está más cerca de la respuesta, considerando los objetivos propuestos, pero le falta algo más para completar esa respuesta. Dice, porque permite, John Tamayo dice, porque permite a la institución planificar y ejecutar acciones para el logro de sus objetivos. Está bien, igual que Hermelinda, pero le falta algo más, para ver sus resultados. Ya, Mónica Rojas se está acercando un poco más. Debido a los cambios que se dan en la política o por la necesidad de ajustar para que siga siendo relevante. Sí, sí, pero el PEI debe ser actualizado periódicamente. Sí, anualmente, lo que se actualiza anualmente es el plan anual de trabajo. Y si en el plan anual de trabajo tengo que ajustar algunas actividades o de repente las metas que me he propuesto no las he podido alcanzar, las reajusto o si las he pasado sobremanera, sí, podría ya hacer un cambio en ese sentido en el PEI. Lo actualizo, ¿no? Ya, dice, está ligado a la realización de los objetivos propuestos ya, Melanie está más cerca. Luego nos dice Carla, el PIC es un pliego para lograr los objetivos en un periodo mínimo de 3 años. Sí, ese tiempo de 3 años, digamos, no lo define necesariamente aunque sí podría estar vinculado. Creo que se están acercando más a la respuesta. Y dice Hermelinda Villegas, durante su periodo de vigencia debe ser monitoreado. Sí, en efecto, monitoreado y hacer una evaluación, ¿no? Cada año de los otros instrumentos de gestión. Nos dice Linda Baje Medio Plazo, dice, el PEI debe ser actualizado según vaya modificando algunos aspectos y necesidades de la IE. Sí, pero veamos el tiempo, ¿no? Plantearse metas, está vinculado, sí, con las metas. Lograr objetivos, está más cerca, Lidia, está más cerca esa respuesta. Bueno, les voy a comentar algo. A ver, depende de lo que ustedes quieran. Un proyecto educativo institucional es un proyecto de la IE. ¿Ya? Es decir, a ver, piensen ustedes en proyectos personales. Si alguien quiere hacer una maestría, por ejemplo, o quieres estudiar una segunda carrera, ¿no? O quieres, si vamos al plano ya personal, doméstico, digamos, ustedes quieren construir una casa, ¿no? O quieren comprarse un auto, o quieren su casa ampliar un segundo piso, ¿no? No es porque el Ministerio de Vivienda les diga, bueno, si quieres ampliar tu casa tienes 2 o 3 años, ¿no? No, vamos a centrarnos en este ejemplo. Si ustedes quieren, digamos, ampliar su casa a 2 pisos, ¿quién les va a decir cuánto tiempo se van a demorar para eso? ¿Quién define eso? ¿El Ministerio de Vivienda y Construcción? Ustedes, ¿cierto? Uno mismo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué definiría el tiempo ahí? ¿Qué define el tiempo? Los ingresos de la pareja, puede ser, si son casados, vemos nuestros ingresos y decimos cuánto nos cuesta, hacemos una proyección, en cuánto tiempo lo puedo hacer, ¿cierto? El factor económico, en este caso para el ejemplo, mis posibilidades económicas, nos dice Judith. La meta que se han propuesto es obviamente construir el segundo piso, ¿ya? Eso es, según Melissa, sí, esa es la meta. Pero ahora, para llegar a esa meta, ¿qué define el tiempo? Ya lo están respondiendo ahí. En ese caso específico que hemos planteado de ampliar el segundo piso, esa meta la definen sus posibilidades económicas. Si yo soy una persona que tiene un negocio, digamos, exitoso, podría decir, oye, eso yo lo construyo no en 2, 3 años, ¿no? Lo construyo pues de repente en un año, ¿no? Ahora, depende también de la estructura, porque por más dinero que yo tenga, igual tengo que reforzar mis cimientos, hay una etapa de levantar las paredes,
Eh, una vez que estén las paredes levantadas, tengo que poner el techo. No puedo hacer acabados hasta que esa infraestructura ya esté lista. O sea, hay un tiempo también que tengo que respetar para ello, ¿no? Nos dice también John Tamayo, de acuerdo a los ingresos que se generan. Ya, un poco así también es el PEI. ¿Ya? En el PEI, la institución tiene una visión. ¿Cómo quiero ser yo? ¿Ya? Quiero ser una institución bilingüe, como les decía hace un momento. ¿Qué necesito para hacer? ¿Cuánto tiempo necesito para que mi institución sea bilingüe? Y ahí comienzo a pensar, es como en una casa, cuáles son mis ingresos, en este caso mis recursos. En este caso mis recursos no solo son económicos, también son mis recursos humanos, ¿no? Yo quiero que mis docentes también sean bilingües para que eventualmente sus clases la den en ambos idiomas. ¿Qué necesito? ¿No? Entonces me planteo objetivos estratégicos. Un objetivo será formar a mis docentes en el uso de un segundo idioma, por lo menos a nivel intermedio, ¿no? ¿Eso cuándo lo voy a lograr? De repente en 3 años. Si ustedes se van a un curso de inglés, por ejemplo, algunas academias les dan el básico en 1 año, el intermedio en 2 años y el avanzado en 3 años. Vean ustedes, ¿no? Así se definen los tiempos. Estoy poniendo un ejemplo concreto. En este caso, el ejemplo es, empecé con un ejemplo cotidiano doméstico, que es la ampliación de un segundo piso. Pero si hablamos de la escuela, mi meta ya no es ampliar, digamos, un segundo piso. Mi meta es que mi colegio, mi visión es que sea bilingüe, ¿no? Entonces, si esa es mi meta, me tengo que establecer objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, los objetivos, eh, entre otros, será, pues, sí, en efecto, mi meta es que mis alumnos sean bilingües, pero ¿cuáles son, para llegar a esa meta, mis objetivos? La suma de objetivos estratégicos me van a dar mi meta. Entonces, una meta será formar al equipo de docentes en el manejo de un segundo idioma. Para hacer eso, yo necesito, de repente, como acción estratégica, hacer el convenio con alguna academia. En 1 año, preparar a los profesores en el idioma inglés, en un segundo año también. En un tercer año ya pueden dar un examen de certificación del Cambridge, etcétera. Entonces, vean ustedes, de acuerdo a mi sueño, de acuerdo a mi visión, eso va a implicar el tiempo que yo voy a plantear a mi proyecto educativo institucional. No sé si hasta ahí me he dejado entender sobre qué define el tiempo para un proyecto educativo institucional. Dice Walter, dentro del PEI debe de haber diferentes estrategias y acuerdos para el desarrollo de la gestión. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de acuerdo a ello yo establezco en cuánto tiempo voy a lograr mis metas, ¿no? Entonces, como ya comenzamos a tener más claro, eh, un proyecto educativo institucional justamente es planeamiento, es la dimensión estratégica, ¿no? Lo que yo voy a plantear como estrategia, voy a planificar cómo para eso, para ese sueño, yo tengo que establecer pues mi visión, cómo me veo yo en 2, 3 años, de acuerdo a lo que quiero, ¿no? En 3 años o en 4, si desean, mi institución educativa será una institución educativa bilingüe donde se imparta la educación en una segunda lengua, ¿no? Ya, entonces, si ese es mi sueño, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cuánto tiempo me va a demorar eso? Ya, un proyecto educativo no es para hacerlo en 1 año, ¿no? 2 años, eso es muy simple. Tendría que implicar esfuerzos, compromisos de la comunidad educativa para lograr ese sueño o visión. Yo les he puesto este ejemplo de que una escuela sea bilingüe como visión de un colegio, eh, pero podrían ser otros, ¿no? Habría que ya ir pensando cómo imagino yo la institución educativa para que sea una institución atractiva, de calidad, etcétera. Y eso es lo que yo visiono, comparto con mi equipo técnico, con mi comunidad educativa, y todos trabajamos para esa meta. Entonces ya estamos hablando entonces de algunos elementos. La visión, ¿no? Mi misión, que sería qué tengo que hacer para llegar a esa visión. Pero para eso, para tener claro, ir identificando, monitoreando el avance, tengo que plantearme metas. Esas metas que van a tener indicadores que cada año voy a evaluar si alcancé o no. ¿Qué voy a tener también? Objetivos estratégicos, como dijo Walter, estrategias, ¿no? Esos son los objetivos estratégicos. Y esos objetivos estratégicos, para lograrlos como objetivos, porque van a tener un indicador, tengo que decir en el primer año cuánto voy a lograr de ese objetivo, de esa meta, ¿no? ¿Qué porcentaje? En el segundo, por ejemplo, si son 20 profesores en la escuela,
Mi objetivo será que el 50% de docentes el primer año habrán logrado el nivel básico del inglés, por ejemplo. Ya, el segundo año será pues el 60-70%. El tercer año el 80% estará en un nivel intermedio. Entonces, eso, esa visión, entonces tiene que ser compartida. Todos tienen que estar de acuerdo con esa visión para comprometerse. Y vean ustedes ahí cómo vamos teniendo claro la funcionalidad de un instrumento de gestión. ¿Para qué es un instrumento de gestión? Yo no hago un instrumento de gestión, un PI y un PAT, para cumplir con los requerimientos que hace el sector educación, ¿no? Yo hago un PI para tener un sueño, una meta como comunidad educativa, donde voy a generar el compromiso de todos, voy a compartir esa visión, ¿no? Y para lograr esa visión, obviamente yo tengo que establecer una misión. ¿Qué tengo que hacer para lograr esa visión? Entonces ya se dan cuenta, ahí tengo ya dos elementos, la visión, la misión que tenemos que hacer. Ya también hablamos de los objetivos estratégicos, hablamos de indicadores, ¿no? Hablamos de acciones estratégicas, actividades, ¿cierto? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué define el tiempo o los años de mi proyecto educativo institucional? Lo define aquello que soñamos como institución educativa. No sé si hasta ahí me planteo un ejemplo que pueda acercarnos al tema. ¿Sí? Gracias, Mónica, muy claro dice. John Santiago, claro, bien claro, gracias. Gracias, creo que si ya hemos logrado entender esto, ya creo que la clase de hoy está cumplida. Pueden irse a sus casas. No, tenemos todavía para conversar más al respecto. Pero quería plantearles con ejemplos concretos el sentido de las cosas, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en este módulo justamente es la gestión. Pero hablar de gestión escolar cuando hablamos de gestión escolar estamos hablando de cómo gestionamos una institución educativa. Y para gestionar una institución educativa yo tengo que tener mis instrumentos de gestión, ¿correcto? Entonces, como ya hemos reflexionado al respecto, hay una tercera pregunta que dice, ¿cuáles son los instrumentos de gestión de la IE? Te dice, ¿cuáles y cuántos? A ver, los leo en el chat. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión? En todo caso, empecemos. ¿Cuántos son? Son uno, son dos, son tres, son cuatro. Y una vez que definamos el número, me dicen cuáles son. Ah, ya se me adelantaron. Walter Flores nos dice que son cuatro. El PAT, el PEI, el reglamento interno y el PCI. Hay un número que tengo acá, no lo tengo el nombre, me sale solo el número. Nos dice el PAT, PEI y el reglamento interno. 4, Yolita nos dice 4. El PCI, sí, nos han puesto 4. Rocío, disculpa, no me sale tu nombre, Rocío, pero gracias por tu intervención. 4 instrumentos de gestión, son 4. ¿Qué pasa si les digo que no son 4, que en realidad son 2? Si nos remitimos nosotros a la Ley General de Educación y a su reglamento, nos dice textualmente, ¿no? Los instrumentos de gestión son, y ponen A, ¿no? A, dice, el proyecto educativo institucional, y luego más abajo nos dice B, el plan anual de trabajo, ¿sí? 2. Sin embargo, cuando leemos los alcances que nos da sobre el PEI, nos dice, los instrumentos de gestión escolar son A, el proyecto educativo institucional, y nos dice ahí qué es el proyecto educativo institucional y qué contiene, ¿no? Dice, el proyecto educativo institucional contiene, nos dice, ¿no?, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, ¿sí? Cuando nos habla de la propuesta pedagógica, nos está hablando del PCI, ¿no? El proyecto curricular de la institución educativa, ¿no? Y cuando nos habla de la propuesta de gestión, claro, parte de la propuesta de gestión está en el reglamento interno. ¿Cómo vamos a gestionar la IE? ¿Quiénes son los responsables de la gestión
cómo se organiza la institución educativa, cuáles son sus funciones y responsabilidades. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira de esta manera, no, en realidad tendría que decir, son dos instrumentos de gestión, pero el PI contiene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Y para concretar la propuesta pedagógica y de gestión, entonces viene el PCI y el reglamento interno. ¿Sí? No sé si hasta ahí se entiende esta idea. Pero más allá que de en ponernos de acuerdo en si son cuatro o son dos, lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan para qué sirve cada uno. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Nuevamente, si ustedes buscan el reglamento de la Ley General de Educación en el capítulo que tiene que ver con los instrumentos de gestión, nos dice, ¿no? Textualmente, ¿no? Los instrumentos de gestión son A y B. Eso me lleva a mí a numerar dos instrumentos de gestión. A, el P, que contiene la propuesta pedagógica, que se concreta, digamos, en este caso, en el proyecto curricular institucional, y la propuesta de gestión, que se concreta en el reglamento interno. ¿Sí? Y obviamente el plan anual de trabajo que me va a permitir concretar, digamos, la gestión por cada año. ¿Sí? Lo que yo he propuesto como sueño en el proyecto, porque ese es un proyecto educativo institucional, obviamente yo lo voy a concretar o planificar cada año. Como hemos dicho, un proyecto educativo institucional puede tener 3, 4, 5 años, 8 años, dependiendo de lo que ustedes sueñen ser. Para eso yo hago un pad para cada año para lograr mi meta, mis objetivos estratégicos que están en el PI. ¿Sí? Perdón. Entonces, hasta aquí quiero repasar un poco. Hemos empezado a definir la gestión escolar. Ya tenemos una idea de lo que es ya la gestión escolar. Algunas de las dificultades que se presentan para la gestión escolar, justamente esto, ¿no? Cómo elaboramos una visión, una misión de la institución, cómo lo concretamos en los instrumentos de gestión, cómo elaboramos nuestras metas, nuestros objetivos estratégicos, nuestros indicadores, ¿no? Y para lograr eso yo necesito un plan anual de trabajo para ir estableciendo el camino año a año para lograr lo que yo visiono en el proyecto educativo institucional. ¿Cuáles son las dimensiones de la gestión escolar? Ya nos han dado algunas ideas, ¿no? La dimensión estratégica, la administrativa, la de pedagógica comunitaria, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora justamente revisando alguna normativa. La siguiente pregunta que hemos hecho, ¿para cuántos años se elabora el PEI? Ya hemos tenido varias respuestas, se ha creado un conflicto ahí cognitivo y hemos llegado a un buen puerto con la siguiente pregunta de ¿qué define el tiempo de vigencia del PEI? Eso depende de lo que quieras hacer con la institución, ¿no? De lo que se comprometan a hacer la comunidad educativa. ¿Cuáles y cuántos son los instrumentos de gestión? Ya tenemos ahí los que hemos nombrado, ¿no? Estos dos, digamos, pilares de instrumentos de gestión que son el PEI, que es lo que, como su nombre dice, es un proyecto, ¿ya? Que asume la institución educativa. Como eso es a mediano plazo, 3, 4, 5 años, depende de lo que visione la institución educativa, para justamente cumplir esa visión, yo tengo una misión, esa misión se reduce o se enfoca en el plan anual de trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cada año para que en 3 o 4 o 5 años que dure mi PEI pueda alcanzar esa visión que está en mi proyecto educativo institucional? En ese PEI yo tengo que tener claro qué es lo que voy a trabajar en el currículum, cómo va a ser mi PCI o mi proyecto curricular institucional, y tener claro mi reglamento interno para establecer ahí las comisiones, quiénes las integran, cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, etcétera. ¿Sí? Eso, digamos, estas preguntas nos han acercado a esto y me ha permitido también saber cuánto estamos familiarizados con este tema de la gestión escolar. Bien, acá tenemos para justamente ya reforzar esa idea. Entonces, me confirman por el chat si pueden ver mi pantalla. Bien, entonces, sobre lo que hemos conversado, ahora exploremos estas ideas, ¿no? Dice la gestión escolar, algunas ideas que hemos recogido de algunos directivos, ¿no?
que la gestión escolar se refiere al ámbito de las funciones del directivo en una institución educativa o programa de educación básica. Es la gestión de la institución educativa a cargo del director o directora del servicio educativo en una institución educativa o programa. Es la gestión de condiciones básicas para garantizar la prestación del servicio educativo. Es la administración de la escuela, también nos han dicho. Garantizar una convivencia saludable entre los miembros de la comunidad educativa. Asegurar el acceso, la permanencia y una trayectoria favorable a los niños, adolescentes y jóvenes de educación básica. Miren ustedes, esto aquí es importante. Y está también el reglamento de educación, en la Ley General de Educación y su reglamento, ¿no? Cuando dicen cuál es la finalidad de la escuela, ¿no? Y en eso nos compromete a todos, a todos. Cuando se habla de la finalidad de la escuela nos dice, obviamente es la formación integral del estudiante, pero nos dice además asegurando el acceso, es decir, que puedan acceder a un servicio educativo, ¿ya? Sin ningún problema, digamos, que alguna barrera que dificulte su matrícula o ingreso al sistema educativo. Pero no solo garantizar su acceso al servicio, sino también garantizar que permanezca en el servicio, ¿no? Si hay estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, digamos, la misión de la escuela no es desaprobarlos, no es hacerlos repetir, sino identificar qué dificultades tienen y acompañarlos, garantizar su permanencia, ¿no? Y si garantizamos su permanencia, vamos a garantizar también una trayectoria favorable, es decir, ingresa al sistema educativo y termina de acuerdo a la modalidad en la que esté, ¿no? Sea educación básica regular, educación básica alternativa o educación básica especial, ¿ya? Asegurar el retorno seguro de los estudiantes. También nos ha dicho garantizar la matrícula, eso es de lo que hablamos de acceso, y garantizar el logro de aprendizaje de los estudiantes. Asumir el enfoque inclusivo, generando condiciones y apoyos para superar dificultades de aprendizaje. También tenemos algunas ideas que hemos recogido. Estas ideas que recogemos justamente están vinculadas a lo que ustedes nos escriben en el chat, ¿no? Otras ideas que hemos recogido a esta pregunta que formulamos cuando decíamos cuál es la mayor dificultad que enfrenta para la gestión de la IE. Algunas ideas que hemos recogido es las dificultades que ellos se enfrentan es elaborar instrumentos de gestión que sean funcionales, ¿no? Que sean con una finalidad, ¿cierto? Organizar las funciones de las comisiones por las que se organiza la escuela, la matrícula, el acceso, ¿no? Estrategias que permitan el logro de aprendizaje de los estudiantes a partir de una propuesta educativa que sea interesante para el estudiante, construir la propuesta de gestión y propuesta pedagógica de la IE, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a gestionar mi escuela para lograr mis metas, ¿no? Mis objetivos, ¿no? Es una gestión centrada en el aprendizaje, entonces para eso yo necesito una propuesta de gestión y una propuesta pedagógica, ¿no? Abordar los casos de violencia escolar, para otros eso ha resultado complicado, atender debidamente a estudiantes con alguna condición de discapacidad. Esas son algunas de las dificultades que han mencionado. Muy bien, la gestión escolar. Ahora sí, para entender la gestión escolar hay que manejarnos, digamos, a estas normas que nos da el sector vinculadas a la gestión escolar. Ya, aquí hemos identificado 5, me falta aquí la última resolución de las orientaciones para la gestión de este presente año, ¿no? Bien, vamos a ir repasando algunas. Miren, recientemente, justamente por la pandemia, ¿no? El 2021, se emite un decreto supremo, el 006, ¿no? El 2021. Y en ese mismo año se emite otro decreto supremo, el 007. ¿Por qué son importantes? Ustedes saben que hay una jerarquía de normas, ¿no? Está la ley, ¿no? En nuestro caso la Ley General de Educación, esa es la máxima norma, ¿no?
De ahí ya vienen pues decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, etcétera. Nosotros hemos identificado estas cinco. Me falta la directiva del año escolar, que es la última, no la he puesto acá, pero sí la vamos a revisar. Pero para entender esa norma técnica del año escolar vigente para este año, se ha hecho en función a estas normas que aparecen en la pantalla. Ya tenemos, decía el decreto supremo 007, la resolución ministerial 011 del 2019, que da orientaciones y lineamientos para elaborar los instrumentos de gestión, la resolución viceministerial 189, la 221, que vamos a revisarlas ahora de qué trata. Bien, esta primera que les decía, el decreto supremo 006, nos propone un nuevo enfoque de la gestión escolar, ¿ya? Esto sale el 18 de marzo del 2021, saliendo de pandemia, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, ¿cuál es la génesis de este decreto supremo? Lo que pasa, no sé si ustedes se acuerdan, hubo unos esfuerzos al Ministerio de Educación de una estrategia que se llamaba escritorio limpio. Ahora vamos a revisar algo de eso, ¿no? Pero ahí se origina porque ahí encontramos un nudo, ¿no? Un nudo de botella o un cuello de botella, como quien dice, ¿no? Unos nudos críticos. Em, lo que se quería era que eliminar muchas normas que ya estaban desfasadas, garantizar que digamos, se haga más funcional en la gestión de una institución educativa. Es decir, eh, descargar mucha carga administrativa que tenían los directivos, eh, para que se orienten los esfuerzos en el tema pedagógico, porque tenía que ser una gestión centrada en el aprendizaje. Entonces, la primera propuesta de escritorio limpio 1 sale con una resolución, es fallida, hay dificultades en su implementación, sale una segunda versión de escritorio limpio 2, escritorio limpio 3, se encontraron varias situaciones, ¿no? Esta fue una resolución viceministerial, en la que te decía, por ejemplo, deben formarse tantos comités, ¿no? Pero había un decreto supremo que hablaba de comisión, no de comité. Por decir, una dificultad era esa, ¿no? Entonces, una resolución no podía estar por encima de lo que dictaminaba un decreto supremo. Entonces, por esta razón, se decidió hacer un decreto supremo donde se pueda ordenar todo este marco normativo que era contradictorio, digamos, por todas estas normas que se habían hecho desde hace muchos años atrás. Y se había cargado de muchas tareas a la institución educativa, que estas recaían, por supuesto, en los directivos. Entonces, este decreto supremo, el 006, aprueba los lineamientos para la gestión escolar de las instituciones educativas públicas de educación básica. Incluye a educación básica alternativa. Este decreto supremo plantea un nuevo modelo de gestión escolar. Es decir, transitamos a un nuevo modelo de gestión escolar. ¿Ya? Por los mismos problemas que hemos tenido en la pandemia, que estaban restringidas las reuniones, porque en ese tiempo viajábamos mucho a las regiones, pero con la pandemia ya se cortó los viajes para ir implementando esta estrategia. Ha tenido cierto retraso en su implementación, ¿no? Pero en el decreto supremo indica en cuánto tiempo debería implementarse este nuevo modelo de gestión en las instituciones educativas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Este también es un hito importante. Hay otro decreto supremo que sale el 11 de mayo, ¿no? Mientras el anterior salía en marzo, este salía el 11 de mayo del 2021. ¿Por qué es importante este decreto supremo, el 007? Porque modifica el reglamento de la Ley General de Educación. Este mismo que se aprobó en el 2011, ¿no? Con un decreto supremo, lo modifica, ¿ya? Modifica el tema de inclusión, ¿ya? Vamos a ver, esto sí es importante, por favor. La primera que les mencioné, el 006, importante porque nos da un nuevo modelo de gestión para gestionar la escuela. Pero este de acá también es importante porque modifica, como les dije, el reglamento de la Ley General de Educación, la 28044. ¿Y cuál es el objetivo o el objeto
de este decreto supremo. En este decreto supremo vamos a encontrar modificaciones, ¿no?, al reglamento de la Ley General de Educación, pero no solo modificaciones en algunos artículos, sino también incorporan otros artículos vinculados al tema de la diversidad, ¿ya? La atención a la diversidad. Como ustedes ya han visto con Erwin en las clases anteriores, el enfoque intercultural, ¿no? Entender el país con una suerte de un crisol, ¿no?, de culturas. Cuando hablamos de diferentes culturas, hablamos de lenguas, ¿no? Nuestro acercamiento con la realidad, les habrá comentado Erwin, nuestro acercamiento con la realidad es la lengua, es el uso de la lengua, nos conecta para comprender la realidad en la que vivimos, ¿no? Por eso es importante el valor de una lengua que es parte de la estructura de una cultura, ¿no? Entonces, en nuestro país, si no han funcionado muchas políticas educativas, es porque no hemos centrado nuestra vista en este crisol de culturas, ¿no? Cada cultura es una manera de aproximarse y ver el mundo. Entonces, no podemos tener una idea, una norma pensada en una escuela o en un prototipo de escuela de repente urbana, ¿no? Cuando sabemos que la dispersión de nuestras escuelas en el país es diversa, ¿no? Y tienen contextos diferentes, pero deben atender a estas necesidades y características del entorno, ¿no? Pero no solo eso, sino que tenemos también estudiantes eh, que tienen sus propias características, ¿no? Mediados por la cultura, pero no solo por un tema cultural, sino también estamos hablando eh, gente migrante, ¿no? Gente migrante que llega al país, y la educación es un derecho universal, es un derecho fundamental, así sean colombianos, venezolanos, bolivianos, argentinos, también, digamos, les asiste un derecho fundamental que es la educación. Tenemos también chicos que son bilingües, ellos también necesitan condiciones para llevar una educación de calidad, ¿no? Tenemos chicos con alguna condición de discapacidad, ¿no? Algunos chicos que tienen ceguera, que no pueden ver. Entonces hay que garantizarle para ellos recursos educativos que le permitan hacer una lectura en braille, escribir en braille. O sea, son otras demandas que tienen ellos, ¿no? O los chicos que tienen dificultades auditivas, sí ven pero no escuchan. Para ellos hay que proponerles algunos recursos que le llaman ahora el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Es decir, el lenguaje de señas, porque como les he dicho hace un momento, la lengua es fundamental. Cuando hablo de lengua hablo del idioma, ¿no? Es fundamental para cualquier iniciativa que promueva el aprendizaje de un grupo de individuos. Y para los que son ciegos, el braille es una lengua para acercarse al mundo, para interpretar el mundo, para conocer y por lo tanto para aprender. Lo mismo la lengua de señas, es un medio para que estas personas que están privadas de la audición puedan acercarse al mundo, puedan comprender el mundo y puedan expresarse en ese mundo. ¿Ya? Entonces, cualquiera sea la condición, necesitan que se les asegure estos derechos. Por eso es que cobra relevancia este decreto supremo. Cuando hablamos de la educación inclusiva, no solo estamos hablando de discapacidad, ojo, estoy hablando de todos los grupos de personas en edad escolar que son vulnerables, es decir, que por una u otra razón no tienen acceso a una educación de calidad, o si tienen acceso a una educación de calidad, a una educación, esta no es de calidad porque no se les brinda las condiciones básicas para su formación. Entonces, este decreto supremo justamente viene a atender esa demanda, ¿ya? Promover una educación inclusiva en todas sus etapas, en todas sus formas y modalidades. Y acá estamos hablando no solo de educación básica, ¿no? Estamos hablando de educación básica alternativa, educación básica especial. En todos sus niveles y ciclos, ¿ya? Eso es lo que promueve este decreto supremo, ¿correcto? Promover una educación inclusiva, ¿ya?
En concordancia con lo previsto en la Ley 3797, ley que promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 52, incorpora artículos 19A y 62A en la Ley 28044, Ley General de Educación. Esto es del 11 de mayo del 2021. Por eso es importante este decreto supremo. Pero hacer esto en realidad demanda muchos recursos del Estado. ¿Sí? Eh, entonces, por eso, y vamos a revisar en qué consiste ambos decretos supremos, porque para hablar de gestión escolar, para mí es fundamental que ustedes conozcan esos dos decretos supremos. Bien, cuando hablamos de gestión escolar, hemos hablado de los instrumentos de gestión, ¿no? Y justamente, si queremos tener mayor información sobre qué son los instrumentos de gestión, cómo se elaboran los instrumentos de gestión, tendríamos que revisar esta resolución ministerial 011 que salió el 2019. Esta aprueba la norma que regula los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica, ¿ya? Luego tenemos también la resolución ministerial 189 del 2021 que se dan orientaciones para la organización de los comités de la gestión escolar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos de un nuevo modelo de gestión? En el marco del Decreto Supremo 006 se da esta resolución ministerial 189 donde dan orientaciones para cómo formar estos comités de gestión escolar. De acuerdo a las 4 dimensiones del nuevo modelo de gestión escolar, se forman estos comités, ¿no? Eso lo vamos a revisar en un momento también. Y hay una resolución ministerial, la 221 del 2021, que establece lineamientos para la organización del tiempo en la IE, entre otras, vinculada al nuevo modelo de gestión. No sé si tengan alguna pregunta. Si no es así, bueno, yo los leo igual en el chat. El propósito de esta primera parte justamente ha sido conocer, digamos, acercarnos en todo caso a aquello que ustedes tienen por gestión escolar, porque justamente en este módulo vamos a hablar de la gestión escolar, pero para mí resultaba importante saber qué estaban comprendiendo ustedes con gestión escolar, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido hemos avanzado eh, por los comentarios que he leído, por sus mensajes. eh, Creo que estamos bien. Hemos podido recoger algunas ideas que ustedes manejan en relación a este tema que nos convoca el día de hoy y me va a permitir hacer algunas precisiones en el desarrollo de esta jornada. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hablar de este modelo de gestión escolar, ¿sí? Voy a hablarles del primer decreto supremo, ¿sí? El 006, este decreto supremo que aprueba los lineamientos para la gestión escolar de la IE, ¿sí? Eh, esta parte de esta información la hemos tomado de la Dirección de Gestión Escolar, que justamente es la dirección encargada de la gestión de las instituciones educativas, ¿no? Em, Como les dije, ¿de dónde sale este decreto supremo? ¿Por qué un decreto supremo y por qué no una resolución, ¿no? Porque ya antes hubo ese intento de escritorio limpio, ¿no? Se hicieron varias resoluciones porque se encontraban cada vez más algunas dificultades en su implementación. Escritorio limpio, como su nombre lo dice, evitaba descargar la tarea o digamos, proponían descargar la tarea administrativa del directivo, ¿no? O los equipos directivos en la escuela para que se centren más en su tarea pedagógica, ¿no? De líderes pedagógicos. Entonces hubo escritorio limpio 1, 2, hasta que llegó una nueva versión, pero dijeron, una resolución ministerial no va a resolver el problema de gestión escolar porque habían algunos decretos supremos que habían implementado algunas otras estrategias y por ser decretos supremos, digamos, estaban por encima de una resolución ministerial, ¿no? Entonces, este nuevo decreto supremo de gestión escolar nos habla de un nuevo enfoque de la gestión escolar, ¿sí? Yo empezaba la sesión preguntándoles qué entendían ustedes por gestión escolar con esta diapositiva que les voy a compartir ahora. Justamente es que ustedes al terminar ya tengan mucho más claro de qué hablamos cuando hablamos de gestión escolar, ¿sí? Entonces, en otras palabras,
la gestión escolar, este decreto supremo nos plantea una nueva organización. ¿Cómo se operativiza? Hablamos de la gestión de una IE, ¿no? Pero ¿y cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo lo llevamos a cabo esta operativización, ¿no? ¿Cómo se operativiza una gestión de una IE? Miren, antes, si ustedes pueden alcanzar a ver ahí con detenimiento, igual estos PPT se les va a compartir. Antes teníamos esto, ¿no? Miren ustedes cuántas comisiones o comités tenía antes la escuela. ¿Pueden ver ustedes ahí? Bueno, más de 20, ¿no? Más de 20. O sea, el director, imagínense, manejando más de 26 equipos de trabajo. El director, para gestionar una institución educativa, tenía que formar todos estos comités, ¿no? El comité para formular el plan lector, para la adjudicación de kioscos, para la comisión, para evaluación de logros ambientales, el comité del cuadro de distribución de horas, el de recursos propios, un comité veedor, comité de tutoría y orientación educativa que a su vez estaba formado por un comité de tutoría, convivencia y disciplina y otro de tutoría y convivencia democrática, la comisión de supervisión pedagógica, el comité de juegos deportivos, el comité creo que ese es un concurso de Juan María Arguedas, en la comisión de supervisión, el comité organizador de la ONEM, la comisión de cuadro de méritos, comité permanente de defensa civil, comisión de racionalización, comité para el contrato de personal administrativo, comité de mantenimiento, de alimentación, del banco del libro, de la FENCIT, de los juegos florales, el comité de inventario para el banco del libro, el comité ambiental, la comisión de gestión de riesgo, ecoeficiencia a la salud, etcétera. Mire, el director era responsable de conformar, no solo conformar, porque tenía que generar espacios para que se puedan reunir estos 26 equipos de trabajo que estaban formando comisiones o comités, ¿no? Entonces imagínense, este era un superdirector, más de 26 equipos de trabajo. Con escritorio limpio se tiene, que es la actualidad de comisiones y comités, se veía que todavía no iba de la mano con la realidad de las CIE, ¿no? Considerando que el 83.5% de escuelas en el país tienen entre 2 y 6 docentes. ¿Ya? Miren, más del 80% de instituciones en el país son unidocentes o multigrado, lo que quiere decir que tienen entre 2 y 6 docentes. Son pocas porcentaje, aunque concentra la mayor matrícula, es cierto, de instituciones educativas que pues tienen, digamos, tienen todas, eh, ¿cómo les llamamos? Son las instituciones educativas, obviamente que no son multigrado, ¿no? Pero miren ustedes la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostenían 26 comités o comisiones en una institución que solo tenía 6 docentes, ¿no? Esos 6 docentes tenían que estar en todo, ¿no? Entonces, con escritorio limpio, se logró tener una comisión de calidad e innovación de aprendizajes. O sea, estos comités que estaban activos durante el año, ¿no? Todo el año eran 7 comités, ¿no? Comisión de calidad e innovación de aprendizajes, de gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura, Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos y Desastres, Comité de Tutoría y Orientación Educativa, Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, Comité de Alimentación Escolar, Comité de Adjudicación de Kioscos. Esos 7 comités eran permanentes, ¿no? Entre comités y comisión. Y 4 que se activaban solo en un periodo de tiempo, que al cumplirse su función se desactivaban. ¿Cuáles eran estas 4? En la comisión de racionalización de la IE polidocente completa, plazas de personal docente directivo jerárquico, la comisión para elaboración del cuadro y distribución de horas pedagógicas, el comité de contratación de personal administrativo y profesionales de la salud, la comisión técnica para la racionalización de plazas de la IE polidocente completa. Pero otra vez, nuestra realidad en el país nos dicen que menos del 17% son instituciones polidocentes, ¿no? Entonces, se necesita un buen número de docentes para poder formar todas estas comisiones, ¿sí? Miren ustedes, para tener una idea de la complejidad
de estas comisiones. Las comisiones se han reducido, pero en la práctica las funciones que realizan no se han reducido ni simplificado. O sea, se redujeron, como les dije, a 7 comisiones permanentes. Pero estas 7 comisiones y comités tenían al interior pues varias funciones que, en otras palabras, se redujeron en número, pero en funciones eran demasiadas funciones. Como ustedes ven, el comité de alimentación tenía 6 funciones, ¿no? La de calidad, innovación y aprendizaje, 6. La de adjudicación de kioscos, 9 funciones. Igual que la educación ambiental y gestión de riesgo, de recursos de espacios educativos, 9 funciones. Tutoría de orientación educativa, 13 funciones. 16 funciones en la gestión de recursos propios y actividades productivas empresariales. Entonces, ¿qué nos decían algunos directivos al respecto, no? Lo administrativo es a lo que en la práctica se le da más importancia y por lo tanto invierte más tiempo el directivo, ¿no? Dejando de lado su rol de líder pedagógico, ¿sí? Otra docente decía, tantas comisiones distraen de lo pedagógico, no me permite atender a los docentes con profundidad. Por ejemplo, ¿por qué yo como directora tengo que preocuparme por cerámicos y pegamento, que son esas tareas de mantenimiento, ¿no? Que también se les daban a los directores cada año para mejorar parte de su infraestructura? O sea, aparte de todas las funciones, él tenía que asumir esa función, ¿no? Las comisiones se han simplificado, pero las funciones son las mismas. Sí, correcto, como ustedes han visto, porque estaban las funciones ahí en igual número. Deberían priorizar funciones o actividades que cumplan objetivos importantes para la I. Estos son algunos comentarios de algunos directivos, como cuando yo les preguntaba, ¿cuáles son los problemas que tienen en la gestión de una gestión educativa? Ya, estos eran básicamente algunos de los problemas, ¿no? Entonces eran 68 funciones en total que tenían que formar estas comisiones, de las cuales también participaba el directivo en cada una de estas comisiones. De esas 68 funciones totales, el 72.1% eran funciones de carácter administrativo, o sea, 49 funciones. 10 eran de convivencia, es decir, el 14.7%. Y 9 eran funciones pedagógicas, es decir, lo mínimo, ¿no? 13.2%. Entonces, cuando tenemos un enfoque centrado en el aprendizaje, era contradictorio porque, como ustedes ven, lo pedagógico solo estaba dedicado el 13.2% de funciones, ¿no? Era más un trabajo de carga administrativa para la gestión de una escuela. Entonces, esa era la incoherencia, ¿no? Justamente este decreto supremo sale para ello. La dispersión normativa, dice las comisiones y comités se sostienen en más de 40 dispositivos normativos, que eran diferentes, ¿no? Estos han salido en diferentes tiempos, ¿no? O sea, el directivo, para gestionar una institución educativa, él y sus comités tenían que conocer 40 normativas, ¿no? Y tenían que conocerlas bien para llevar adelante la gestión de una IE. Por ejemplo, para el Comité de Gestión de Recursos, Espacios Educativos, Mantenimiento e Infraestructura, el director y su equipo que formaba esta comisión o comité tenían que conocer 13 normas o dispositivos normativos. Los de tutoría y orientación educativa, 11 normas, ¿no? En la alimentación, otras 9 normas. O sea, entonces, si sumamos esas normas, son más de 40 dispositivos normativos que deberían manejar los directivos. Y es demasiado, ¿no? Entonces, la dispersión normativa dificulta a las CIES conocer el total de actividades, funciones y planes que se deben ejecutar. Eso es correcto. Entonces, se aplicaron algunos criterios de simplificación. Está el criterio estructural. Por ejemplo, es necesario reducir la cantidad de comisiones. Esa fue una primera tarea que se hizo. Y generar una estructura organizacional que evite su futura proliferación. Otro criterio de simplificar toda esta carga administrativa es el criterio operativo, ¿no? Que requieren reformular sus funciones para balancear la carga administrativa y priorizar la gestión orientada a fines pedagógicos. El nuevo modelo de gestión, entonces, para reducir todo eso, y en esto, por eso tiene ese valor este decreto supremo 006, nos da un nuevo modelo de gestión escolar. Este nuevo modelo de gestión escolar establece 4 dimensiones, como ya lo han mencionado muy bien algunos, ¿no? La dimensión estratégica,
la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria. Y en función a estas cuatro dimensiones es que se van a formar ahora las comisiones o comités, en todo caso. Por ejemplo, ¿quién es el responsable de la dimensión estratégica? El director, ¿no? En este caso con el órgano consultivo, el CONEI. Luego, para la dimensión administrativa se forma el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Para el Comité de Gestión Pedagógica este comité se forma para la dimensión pedagógica. Y para la dimensión comunitaria, el Comité de Gestión del Bienestar. ¿Ya? Entonces, en el caso que la IE cuente con 10 o menos docentes, pueden encargar las funciones a un responsable por comité, ¿no? Entonces, miren ustedes, de lo que teníamos, en principio, como ustedes veían, todos estos comités y comisiones se redujeron inicialmente a 11, de los cuales eran 7 permanentes y 4 que eran puntuales, ¿no? Pero no se había logrado mucho porque lo que hacía esta propuesta en estas 7 comisiones permanentes era ampliar las funciones que tenían con las 11 antes, ¿no? O con las 26 que teníamos antes. Entonces lo que se hizo finalmente, si se quería cambiar todo eso, había que hacer un cambio más estructural, es decir, con un decreto supremo. Y este decreto supremo nos permite proponer estas 4 dimensiones, es decir, con un nuevo modelo de gestión escolar con 4 dimensiones, y cada dimensión se forma un comité, ¿sí? Entonces tenemos esos comités que ustedes ven, y con esto el Ministerio de Educación, con este decreto supremo, quiere hacer un modelo de gestión mucho más ágil. Veamos, vamos a familiarizarnos con estos comités. ¿Qué dice la norma, el decreto supremo? El decreto supremo dice que este nuevo modelo de gestión se debe implementar en los colegios a partir del año siguiente de su aprobación. Es decir, el año 2022 ya deberían haberse formado estos comités. Pero como estamos en un problema, bueno, saliendo de pandemia, ustedes recuerdan que en 2022 también hubo un cambio, digamos, de la política en el país, y con esto se cambiaron algunas cabezas en el sector, se detuvieron algunas políticas, avanzaron otras, y bueno, eso ha generado el retraso, ¿no? Por esta convulsión política que había en el país. Pero ahora a la fecha estamos 2025 y ya se deben de haber formado, o las instituciones educativas tienen que estar trabajando con estos comités, ¿no? El Comité de Gestión de Condiciones Operativas, por ejemplo. ¿Cuáles son las responsabilidades en la IE, no? Gestiona los procesos y tareas vinculados al compromiso de gestión escolar 3. ¿Qué tiene que ver el compromiso de gestión escolar 3? Son estas condiciones operativas como la matrícula, la asistencia, mantenimiento local, material educativos, etc. Funciones, ¿cuáles son las funciones de este Comité de Gestión de Condiciones Operativas? La logística, la gestión financiera, la contratación, mantenimiento local de materiales, el inventario, gestión de riesgos y desastres. Cuando hablamos del Comité de Gestión Pedagógica, ya, ¿cuál es la responsabilidad? Gestiona los procesos y tareas vinculadas al compromiso de gestión escolar 4, es decir, aquello que está vinculado al trabajo del docente en el aula, ¿no? Como el trabajo colegiado, el monitoreo y acompañamiento docente, etc. Sus funciones están ligadas ¿a qué? A la planificación y adaptación curricular, la evaluación de aprendizajes, acompañamiento y monitoreo pedagógico, desarrollo docente, calendarización de semanas lectivas y semanas de gestión. En cuanto al Comité de Gestión de la Convivencia, las responsabilidades en este caso, este comité gestiona los procesos y tareas vinculadas al compromiso de gestión escolar 5, como la participación democrática, la atención de situaciones de conflicto o violencia, etc. Sus funciones están vinculadas entonces a espacios de participación, normas de convivencia en la IE, prevención de la violencia escolar, atención de casos de violencia, restitución de la convivencia y resolución de conflictos, establecimiento de red de protección con otras instituciones. Muy bien, con esto se ha tratado de simplificar, como ustedes ven. Nuevamente les voy a mostrar cómo gestionaba un director antes la institución con 26 equipos de trabajo,
Se hizo un avance para trabajar con 11 comités y por lo tanto 11 equipos de trabajo. Y para cambiar justamente eso, ahora tenemos este nuevo modelo de gestión que nos hablan de 3 comités. Un cambio importante y significativo, sí, pero con eso también que tenemos que cambiar nuestro modelo de gestión. ¿Esto va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo, pero hay que implementarlo ya. ¿Cuáles son los beneficios de esta nueva estructura? Especialización, ¿no?, del recurso humano. Tenemos 3 áreas claras para que se profesionalicen, digamos, los docentes, ¿no?, para la profesionalización educativa. Aunque aquí nos está faltando una, en realidad, que es la investigación, pero bueno. Hay una estructura coherente con objetivos estratégicos. Los compromisos de gestión tienen un correlato organizacional claro. Son 5 objetivos o compromisos de gestión. Ya los vamos a revisar también cómo se vinculan con esta nueva estructura. Perspectiva organizacional completa permite balancear la carga administrativa. Otros beneficios es la organización interna del sector. Desde el Ministerio de Educación, las DRE y la SUGEL es posible seguir un mapa estratégico de funciones y responsabilidades de la gestión. Antes de escritorio limpio, ¿no?, ¿qué problemas teníamos? Más que liderazgo, el directivo ejercía una función burocrática, ¿no?, generación y envío de documentación. Ese era su mundo. El otro problema es que la mayoría de las instituciones educativas son pequeñas, como hemos visto, y la conformación de tantos equipos de trabajo no se adaptaba a su realidad organizacional. El otro problema que teníamos era que los directores no tenían el tiempo ni las condiciones para ser líderes pedagógicos de sus comunidades educativas. Entonces, ¿qué busca esta propuesta de organización de la IE? Esta propuesta se presenta a continuación, se basa en el análisis de estas comisiones y comités actuales y sus funciones. En este primer ejercicio nos hemos enfocado en los equipos de trabajo que operan durante todo el año, ¿sí? ¿Por qué las funciones son importantes? La función es la autoridad del Estado para actuar en cumplimiento de sus fines y a través de sus organismos y servidores públicos. Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. A través de las funciones se consagran competencias y procedimientos de las instituciones que se necesitan para su realización. Por eso es que son importantes las funciones, ¿no? Es tener claro, según cada comité, cuáles son las funciones por las que han sido creadas, digamos, ¿no? Si les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las dimensiones del nuevo modelo de la gestión escolar? Tenemos claro, ¿cierto? Son 4 dimensiones, ¿sí? Son 4 dimensiones, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Entonces con esto ya hemos podido revisar, digamos, este decreto supremo 00. ¿Puede dejar de compartir? Entonces, ¿se ha entendido este nuevo modelo de gestión? A ver, los leo en el chat, por favor. ¿Hay alguna consulta al respecto? A ver, los leo. ¿Les ha quedado claro este nuevo modelo de gestión, estimados colegas? ¿O tienen alguna duda? Gracias, Basilia, por el like, ¿no? Carla Segovia me dice, todo está claro. Bien, antes de continuar con el otro decreto supremo, y con eso vamos a terminar, me gustaría saber de dónde se conectan. Me pueden decir, no sé si la región o en todo caso la localidad donde están. Em, por ejemplo, pueden decir Moquegua, ¿en qué parte de Moquegua? En Hilo, ¿no? No sé si es de Tacna, ¿de qué parte de Tacna? De Tarata, de Candarave. Bexabé, gracias Bexabé. Sí, tiene problemas con el internet, pero igual los materiales están ahí. Gracias Carla, también está todo claro. Bien, me pueden escribir por el chat para decirme desde dónde se comunican. Bexabé, ¿por qué está complicada tu señal de internet? ¿De qué parte te comunicas? Lidia, desde Puno, en Juliaca. Bienvenida Lidia, gracias por tu... Evi Navarro, desde Ayacucho, provincia de Huanta. Lindo Ayacucho. Moquegua, Mariscal Nieto. Felicidades Moquegua por los resultados de la evaluación censal. Maribel, de la provincia también de Mariscal Nieto.
Gracias, Maribel. Bexabé Maque de Puno, de Carabaya. Carla Segovia desde Cusco. Cusco Manta. Lindo Cusco, ¿no? En Cusco hay tantas cosas que trabajar con los proyectos educativos institucionales. Juan Ayala es de Murga. Juan Ayala Murga es de Puno. Me dice Arequipa. eh, Rocío, si no me equivoco. Linda Vázquez de Lima, Santa Anita. Santa Anita, claro. He estado por ahí también. Eric Omar desde Cusco, provincia de Quispicanchi, distrito de Quiquijana. Desde la región Tumbes, Sofía Saldaña, del centro poblado Cabuyal. Muy bien. Bienvenida, Sofía. Arequipa. Arequipa, Rocío, ¿no? Walter Edinson Flores, desde Yungay, desde Ancash. John Santiago, desde Ayacucho, La Mar, San Miguel. Sí he estado por La Mar, San Miguel. Para llegar para ahí he estado recorriendo esos caminos también complicados. Melinda Villegas, desde Tambo Grande, Piura. Eh, Tito Cis, desde Cusco. Yoli también desde Cusco. Bienvenidos. Melanie Ramos desde Tacna. De Isolina, Chumbivilcas, Cusco. Melisa Castro, Lima, Cercado. Región Cusco, Lisbeth Cayo, de la provincia de Canchi, distrito Sicuani. Anya Pasa desde Juliaca. Violeta Llave, Cusco, provincia de Calca. Marlene Sáenz desde Ucayali, provincia de Coronel Portillo. Sí he estado también por Coronel Portillo. Lindo, lindo clima por allá. Cuesta adaptarse, pero al final es lindo el clima, ¿no? Bastante calor, pero bueno, hay lluvia también que te refresca. Sí, he tenido la suerte de estar viajando a muchas regiones. Cuando he estado trabajando en el Ministerio de Educación, he tenido esa oportunidad de conocer el país, sus diferentes regiones, diferentes provincias también a las que hemos ido. Y eso nos ha permitido, digamos, hacer propuestas normativas eh, vinculadas a estas realidades, ¿no? Tenemos una realidad muy compleja en el país, ¿no? Me da mucho gusto y quiero felicitar a los organizadores porque tenemos, digamos, público muy, muy diverso. Mi tarea va a ser tratar de adaptarme de acuerdo a lo que recuerdo de cada una de estas localidades, ¿no? Hemos hecho varios talleres ahí de gestión escolar en Urubamba, me acuerdo. Hemos invitado a todas las provincias de Cusco, en el mismo Cusco también, en Arequipa, am, también en Tarapoto hemos hecho talleres, bueno, en varias regiones del realidad. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar y compartir en estos espacios. Mi compromiso es compartir estas experiencias que hemos tenido de cerca, formulando estas normativas, implementándolas en las regiones, recogiendo un poco también eh, su nivel de implementación, las dificultades que han habido, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Yo espero que hasta aquí todo haya sido claro. El propósito era familiarizarlos con el tema de la gestión escolar. Empezado con algunas preguntas para saber cuánto conocían al respecto. A partir de ahí me ha permitido, como una evaluación diagnóstica, cuánto sabían ustedes y poderles dar la información complementaria. Y para eso me había fijado en revisar dos decretos supremos, ¿no? El decreto supremo del 006, que nos plantea un nuevo modelo de gestión escolar, como ustedes han visto, es un modelo más ágil, que está planteado en 4 dimensiones, sobre las cuales ya hay que empezar a revisar qué implican estas 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones se vinculan con los 5 compromisos de gestión escolar, ¿no?
El compromiso de gestión escolar, por ejemplo, uno y 2 el uno es el centrado en aprendizaje, logro de aprendizajes, el 2 es garantizar la permanencia de los estudiantes, ¿no? El acceso y permanencia de los estudiantes en toda su trayectoria educativa. Bueno, el 3 son condiciones operativas, ¿no? La matrícula, las condiciones de la institución, sus materiales. El 4 está vinculado al desempeño pedagógico, ¿cierto? El acompañamiento docente, el monitoreo. El 5 ya vinculado a la convivencia democrática, digamos, a la armonía que debe haber en el clima institucional, etcétera. Bien, entonces yo estoy contento en realidad si hemos logrado este propósito, pero nos falta todavía un decreto supremo, que es el 007. Es fácil recordarlo porque es a continuación del 006. Y eso es lo que voy a compartirles ahora. Muy bien, vamos a hablar entonces de la educación inclusiva. Eh, pero cuando hablamos de educación inclusiva tenemos también que hablar del Plan Marco de Educación Inclusiva en el Perú. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo influye en la gestión? Vamos a revisar digamos, en las siguientes jornadas, em, digamos, la norma técnica del año. Y cuando hablamos de la norma técnica del año, hay una incidencia a estos dos decretos supremos, ¿sí? Al 006 y al 007. Entonces, ustedes saben que la gestión de una escuela se hace en función a esa norma técnica que cada año emite el Ministerio de Educación, ¿no? Donde se priorizan donde están las prioridades de la gestión de una escuela. Entonces, para llegar ahí, yo necesito revisar con ustedes estos dos decretos supremos. El 006, que está orientado al nuevo modelo de gestión, donde hemos podido ver claramente estas 4 dimensiones de este nuevo modelo de gestión y cómo a partir de ahí se organiza, ¿no? Estoy empezando a partir de ahí gestionar la escuela. Entonces, cuando hablamos de gestión escolar, no puedo hacerlo si es que no tengo claro esas 4 dimensiones y esos 3 comités para la gestión de la escuela, ¿ya? Esos comités nuevamente están vinculados a los compromisos de gestión escolar. Entonces, si hasta ahí estamos claros, enhorabuena. Ahora, hablemos de otro decreto supremo que también tiene incidencia en la gestión escolar. Eh, como les hemos dicho, el 2021 sale el decreto supremo 007, donde obviamente se apuesta por una educación inclusiva en todos sus niveles, modalidades, etapas, etcétera. Pero para llevar a cabo este decreto supremo se elabora un plan marco de educación inclusiva. El nombre de ese plan marco es Plan Marco que orienta la implementación de la educación inclusiva con enfoque territorial, contemplando las condiciones de organización y articulación institucional e intergubernamental. Ya con el título, ¿qué nos está diciendo? Que la educación inclusiva tiene que responder a las necesidades del territorio. Pero para esto hay que ver algunas condiciones que son básicas para llevar adelante esto. Pero además no lo vamos a hacer todo, no lo vamos a hacer solos, ¿no? Para esto tiene que haber una articulación a nivel institucional, pero también intergubernamental. Esto no lo vamos a hacer solo, necesitamos del concurso de los gobiernos locales, regionales, porque estamos haciendo un cambio en esta estructura del sistema educativo peruano. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? Veamos. El año 2018 se promueve, hay una ley, la 3797, que promueve la educación inclusiva. ¿Sí? Con esto se modifica el artículo 52, se incorpora el artículo 19A y 62A en la Ley General de Educación. ¿Qué indicaba esto? ¿No? Modificando ese artículo se decía, por ejemplo, que el psicólogo era también un miembro de la comunidad educativa, que antes no estaba considerado como miembro. Por lo tanto, para la atención a la diversidad es importante la presencia de psicólogos. Es decir, cuando se elaboren los instrumentos de gestión, el PI, cuando se elabore el plan anual de trabajo, el psicólogo tiene que ser parte también de ese equipo técnico. Y en el futuro, cuando se cuente con recursos,
se van a tener, digamos, servicios de apoyo educativo que ya se están implementando en algunas regiones. Y yo los hablaré de eso en la siguiente sesión del SAE, que es Servicio Educativo, Servicio de Apoyo Educativo, y les hablaré también de la norma técnica del año, antes de hablar ya en las dos últimas sesiones sobre los instrumentos de gestión. Entonces, ¿qué es lo que esta ley propone? Modificando ese artículo, incorpora a los psicólogos en el sistema educativo. Generan algunas condiciones también, pero en todo caso, esta ley, miren, a partir del 2018 que se dio, no respondía mucho a la demanda de educación inclusiva. Ya quedó en letra, no estaba claro una estrategia, un camino a seguir. Por eso es que el año 2021, perdón, eh, después de 3 años, se saca este decreto supremo del 007. Como ya les hemos dicho, este decreto supremo modifica el reglamento de la Ley General de Educación, aprobado con el decreto supremo 011 del 2012. Y además, en este marco de este decreto supremo, se da una resolución ministerial, la 275. ¿Qué dice esta resolución? Esta resolución ministerial da las orientaciones para conformar un grupo de trabajo, porque si queríamos hacer un cambio en el sistema educativo peruano, teníamos que hacer un trabajo articulado, teníamos que hacer un trabajo en conjunto con las 13 direcciones y oficinas del Minedu. Ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene diferentes oficinas y direcciones, ¿no? Está la dirección, la DIGEVER, que es la Dirección General de Educación Básica, ¿no? Regular, está la Dirección de Educación Básica Alternativa, la Dirección de Educación Básica Especial, está la DIGEIVIRA, está la de FIT, está la de IP, está la UMC, la unidad de planeamiento también. Todas estas oficinas se han reunido para formar este grupo de trabajo. Es decir, todas las direcciones y oficinas del Minedu, ¿no? La de planeamiento, la UCE, que es la unidad de seguimiento y evaluación, todos se han reunido para elaborar un plan de trabajo, ¿sí? Y ya una vez formado por esta resolución ministerial 275, el año 2022, CONADIS, en este caso, nos lleva este plan que se había elaborado por todo este equipo a una consulta pública para que ellos también puedan aportar a esta propuesta inicial, ¿no? De este grupo de trabajo. Ya con todos estos aportes, con el oficio 001 del 2022, este grupo de trabajo presenta ya un informe con un plan marco de cómo llevar a cabo la educación inclusiva, ¿no? Todas las 13 direcciones y oficinas lo visan y sale este documento. Ya con el oficio número 160 se presenta, digamos, al Viceministerio de Gestión Pedagógica un informe final donde está la propuesta del plan marco de inclusión. Acuérdense de eso, el plan marco de inclusión. Y como toda propuesta, se necesita un presupuesto. Entonces, se dijo, todas estas acciones que se van a implementar para garantizar la inclusión en las escuelas necesitan de un presupuesto, porque estoy modificando, digamos, en parte el sistema educativo. Y esto iba a costar 257 millones, ¿no? Para implementar el año 22, 23, 24. Pero con toda esta convulsión que hemos tenido política, se ha aplazado un poco, se ha retrasado un poco su implementación. Y aquí hay una resolución que es importante, la resolución ministerial 432 del 2022, que finalmente aprueba ese plan marco con todas las actividades que han propuesto estas 13 direcciones y oficinas del Minedu y con el presupuesto también aprobado. Ese presupuesto se iba a dar gradualmente. Hasta el año pasado, el 23 y el 24, encargan al despacho del Viceministerio de Gestión Pedagógica la aprobación de normas que garanticen implementar ese plan de trabajo. La RVM, Resolución Viceministerial 151-2023, que es la norma técnica de educación básica especial, donde se articulan todos los servicios de educación básica especial. Y la resolución viceministerial 041 del 2024,
que es sobre el servicio de apoyo. Eso vamos a hablar la próxima clase para ver eh, cuál es la importancia del SAE, que es Servicio de Apoyo Educativo. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, la línea de tiempo. Se empezó el 2018, el 2024 se elaboraron normas importantes al respecto, y el 2024 incluso se estimó un presupuesto para implementar los grupos, los servicios de apoyo educativo. Creo que fue de 4 millones. De estos 257 millones, se destinaron 4 en unas regiones y localidades piloto, ¿no? Colegios piloto. En eso hemos avanzado en el país en el marco de inclusión. ¿Ya? Entonces, para recordarles un poco estas normas que sustentan la educación inclusiva, les había hecho la ley 3097. Nos dice en el artículo 19A, la educación es inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles y ciclos. Y por lo tanto, las instituciones educativas adoptan medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Parece un trabalenguas, pero yo les voy a explicar a qué se refiere la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. ¿Ya? En la provisión de los servicios educativos y desarrollan planes educativos personalizados para estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto de acá estaba como que poco claro, porque cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales, todos pensaban que eran personas con discapacidad, ¿ya? Pero en realidad se necesitaba ampliar más ese marco operativo, que no solo eran ellos, sino grupos vulnerables. Con esa definición cambia todo, ¿ya? Entonces, el Decreto Supremo 007 modifica el reglamento de la Ley General de Educación, como les había dicho, aprueba, modifica varios artículos del reglamento de la Ley General de Educación, ¿ya? Así como capítulos, títulos, ¿ya? De este reglamento. ¿Cuál es el objeto de este Decreto Supremo? Como ya lo hemos dicho, su objeto es realizar modificaciones e incorporaciones al reglamento de la Ley General de Educación. Promueve una educación inclusiva en todas sus etapas, formas, modalidades, niveles, ciclos y en concordancia con la Ley 3797. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que promueve una educación inclusiva en todas sus etapas, formas y modalidades, incluye educación básica alternativa. En las disposiciones finales y complementarias dicen sobre el plan marco, ¿no? En el Decreto Supremo tiene una sección de disposiciones complementarias y dice, la disposición 12ª. En un plazo de 180 días se elabora, dice, el Ministerio de Educación además aprueba el plan marco que orienta la implementación de la educación inclusiva con un enfoque territorial, contemplando las condiciones de organización y articulación institucional e instrumental, entre otros. Ya el 2022, como el Decreto Supremo me dice, en 180 días tienen que elaborar un plan marco. Ok, el 2022, con la resolución ministerial 432, ya se tiene ese plan marco, con un presupuesto, como ya les he dicho, más de 200 y tantos millones. Aprueban ese plan marco que orienta la implementación de la educación inclusiva con enfoque territorial. Y en el artículo 2 encarga al despacho del Viceministerio de Gestión Pedagógica que apruebe normas complementarias que se requieren para la implementación de ese plan marco. Muy bien, entonces hablemos del plan marco de inclusión. ¿Qué se nos viene estos años para la gestión de las escuelas? ¿Ya? Se implementa, ¿dónde se aplica este plan marco de inclusión? Se va a implementar en las direcciones regionales de educación, la SUGEL, las instituciones educativas, programas educativos, así como los ámbitos de espacios articulados intersectoriales e intergubernamentales, con la RM 432. Acuérdense de ese número, por favor. Ahora hablemos de cuáles son esas condiciones para garantizar el derecho a la educación. Estimados amigos de diferentes regiones del país,
La educación es un derecho inalienable. Como lo decía el gran pensador e historiador de la República, Jorge Basadre Groman, ¿ya? El derecho a la educación es un derecho inalienable, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, no? Que no es negociable. Es un derecho que tenemos todos, absolutamente todo peruano tiene un derecho a la educación. Entonces hablábamos hace un momento de 4 condiciones para garantizar una educación de calidad. Son 4. Las 4A, ¿ya? La asequibilidad, la accesibilidad, es cuando hablamos del derecho a la educación, hablamos de esas 2 condiciones. Y cuando hablamos del derecho en la educación, hablamos de la adaptabilidad y la aceptabilidad. Esto es según algunas definiciones que nos alcanza Bracho del 2011, ¿no? Las 4 condiciones para garantizar el derecho a la educación y en la educación. Y los 2 primeros es, el Estado tiene la obligación de garantizarnos ese derecho a la educación. La accesibilidad, perdón, la asequibilidad, es decir, el Estado tiene que crear el servicio educativo donde hay necesidad. Una vez que ha creado el servicio, viene la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad quiere decir acceder al servicio sin ningún condicionamiento, cuotas, que pedir varias cosas que pueden limitar el acceso a la educación, ¿no? Esas 2 condiciones son el derecho a la educación. Que el Estado habilite servicios educativos y segundo, garantice el acceso libre a esas instituciones que han creado. Ese es el derecho a la educación. Y el derecho en la educación, es decir, una vez que ya creé el servicio, estoy generando condiciones para que accedan sin ninguna barrera. Ahora, a esos estudiantes que están recibiendo el servicio educativo, vienen las otras 2 condiciones del derecho en la educación. La adaptabilidad, es decir, adaptar el servicio educativo a estas personas y no al contrario. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que las personas se adaptaban al sistema educativo. Las personas se adaptaban al servicio educativo. No, ahora no. Ahora la adaptabilidad es que el servicio educativo se adapte a las personas. Es el derecho a la educación. Y la aceptabilidad es que estas personas que reciben el servicio educativo, tanto los estudiantes como los padres de familia, estén conformes con el servicio educativo que se les está dando. Es decir, que están atendiendo a sus demandas, están atendiendo a sus necesidades, ¿sí? Y entonces aceptan el servicio en estas condiciones. Entonces la educación inclusiva presenta estas 4 condiciones, las 4A, ¿ya? Entonces, para garantizar el derecho a la y en la educación es preciso actuar de forma articulada. ¿Ya? Eso no solo lo vamos a hacer desde las escuelas, sino como gestores, como en gestión escolar. Para realizar eso hay que buscar aliados estratégicos, ¿no? Que la comunidad también, no solo educativa, ¿no? El gobierno local, regional, se involucren para garantizar este derecho que es fundamental e inalienable para nuestros estudiantes. Muy bien, perdón. Para poder comprender un poco, como decían, hay una canción que dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? Entonces, lo mismo vamos a aplicar acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos 4 derechos? Ya les he explicado estas 4 condiciones, las 4A. La asequibilidad se refiere a la disponibilidad, la presencia de escuelas en todos los niveles obligatorios en los lugares adecuados, cerca donde viven los niños, niñas, jóvenes. Pero no solo eso, ¿no? Que tengan maestros suficientemente formados, que tengan infraestructura, que tengan mobiliario, equipos indispensables para dar el servicio. Una vez que el Estado garantiza el servicio educativo, viene la otra A, que es la accesibilidad. Es decir, está el servicio educativo creado, ya están los docentes, los materiales, la infraestructura, el mobiliario. Ahora no tengo que poner ningún tipo de barrera para que acceda el estudiante. La accesibilidad es eso, ¿no? No debe haber barreras de ningún tipo. La exclusión educativa se da por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, capacidad, lengua, región y otras. Todo eso es antónimo de la accesibilidad. La exclusión educativa es antónimo de la accesibilidad.
Entonces se han hecho varios esfuerzos para evitar estas barreras, ¿no? Que a veces nos imponía el mismo sistema educativo. Si tú no tienes DNI no te puedo matricular, ¿no? Esa es una barrera, ¿ya? Que limita esta condición del derecho a la educación, que es la accesibilidad. La adaptabilidad es la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos. Es decir, si el alumno es bilingüe, si el alumno habla su lengua originaria, no puedo exigir al alumno que hable la lengua en la que se dan las clases. No, yo me tengo que adaptar como escuela a esa necesidad. Si yo tengo un estudiante que es sordo, entonces la escuela tiene que garantizar a alguien que le pueda dar lenguaje de señas, que pueda explicarle o darle la información en lenguaje de señas. Eso es la adaptabilidad. Y la aceptabilidad es el acercamiento a la dimensión de la calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes, los usuarios, donde ellos se sienten seguros, se sienten respetados, acogidos, y lo que aprenden coincide con sus intereses y les resulta útil para su vida actual y futura. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo hemos sacado, digamos, para explicar un poquito más estas 4A del informe 2014 del Derecho a la Educación de Calidad, ¿no? Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muy bien, el plan marco. Para garantizar estas 4A, la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad, se elabora un plan marco que contiene 8 líneas estratégicas o líneas de acción. Para garantizar el derecho a la educación y en la educación, garantizar esas 4A, se elaboran estas 4 líneas de acción. ¿Cuáles son y de qué tratan? Es importante saber esto porque para gestionar una institución educativa debemos conocer, digamos, los alcances de la educación o la propuesta, ¿no?, de la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, la primera línea de acción tiene que ver con tareas para la identificación de estudiantes o grupos vulnerables que no están accediendo al sistema educativo. Porque a veces, ¿cuál es el error de las regiones y de la SUGEL? Hacemos todas nuestras propuestas educativas, estrategias sobre la población que ya está matriculada, pero hay un buen grupo de estudiantes o de personas que están en edad escolar que no están siendo atendidos. Entonces, uno de los roles principales de la Dirección Nacional de Educación y la SUGEL es establecer estrategias para identificar a estas personas que no están siendo atendidas. Una vez que las identifican, entonces generan condiciones para que accedan al servicio educativo, pero no solo eso, una vez que los chicos ya están en el servicio educativo, tienen que generarse estrategias para su permanencia, ¿ya? La permanencia de esta población que no ha sido atendida por el sistema educativo. Para eso hay que movilizar, ¿no? No solo la DREA, la escuela tiene que trabajar en articulación con las DREA y la SUGEL. Y las DREA y la SUGEL tienen que trabajar con otros sectores, ¿no? Tienen el sector de salud, ¿no? Ahí hay otra data de cuántos chicos han nacido, de ese número cuántos están accediendo al sistema, cuántos tienen dificultades digamos, diferentes dificultades que no les permiten ser atendidos por las escuelas, etcétera, ¿no? Hay que cruzar información. La otra línea de acción que contempla este plan marco de la educación inclusiva, que garantiza estas 4 condiciones de la educación como derecho, es la de instrumentos y orientaciones para la gestión pedagógica inclusiva. Y en eso vamos a poner nosotros importancia ahora con este curso, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos y cuáles deben ser las orientaciones para que la gestión de una escuela sea inclusiva? Es como un equipo directivo en una escuela en Lima había puesto en su visión, ¿no? Somos una escuela inclusiva, decían, ¿no? Pero llegó una denuncia que no querían matricular a chicos venezolanos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si estás proponiendo en tu instrumento de gestión como visión que vas a hacer una escuela inclusiva, estás negando el acceso digamos, a grupos vulnerables, en este caso chicos venezolanos que también necesitaban acceder a un servicio educativo, porque es un derecho, como les decía, universal, ¿no? O le negaban la matrícula a un chico con discapacidad leve o moderada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser inclusiva? Perdón, si no estás abriendo las puertas como institución educativa
Además, más allá de abrir las puertas, es garantizar un derecho, ¿no? Muy bien, entonces, para poder atender a este grupo vulnerable, existen los servicios, se crean los servicios de apoyo educativo. Porque actualmente existen los servicios, los SANE, ¿no? Los SANE son estos servicios de apoyo educativo, pero que están en los centros de educación básica especial. Y tienen que atender a los colegios regulares que tienen algunos chicos con discapacidad, ¿no? Tienen que ir a atenderlos. Pero no se abastecían, entonces por esta razón se crean los servicios de apoyo educativo. Hay un servicio educativo que ya vamos a hablar, son dos tipos de servicio educativo, lo hablaremos en su momento de qué trata. Pero esto va a ayudar para la atención de esos grupos vulnerables. La línea de acción 4 es el fortalecimiento de capacidades de docentes y otros agentes educativos, ¿no? Para hablar de una educación inclusiva, yo tengo que formar a los docentes cómo atender a un niño con Asperger, cómo atender a un niño con discapacidad acústica o visual. En la otra línea de acción, la 5 es materiales y recursos inclusivos. Cuando hablamos de adaptabilidad, que adaptar el servicio educativo a estas necesidades que presentan esta población vulnerable, ya, a eso atienden los materiales y recursos inclusivos, ¿no? Basado en el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA. Luego tenemos la gestión del sistema de información para la inclusión. Y acá les digo algo que es importante, que espero que ustedes lo incorporen en sus tareas como parte de una comunidad educativa, como parte en la gestión de una institución educativa. El gran problema que tenemos al momento de planificar es que no contamos con información. Una vez le pedimos a una dirección regional de educación, ¿puede darnos el número de estudiantes con discapacidad? Entonces nos dieron un número, pero le dijimos, no, pero queremos saber qué tipo de discapacidad tienen, ¿no? Y dónde están, para que se pueda intervenir, darles los apoyos educativos del caso. No, no tenían esa información. Preguntamos, ¿cómo vas a implementar acciones si no tienes identificadas tus brechas, ¿no? Entonces acá es importante que gestionen información. Pueden buscar información que ya existe o si no pueden crear la información. Entonces a partir de ahí ustedes van a poder gestionar una institución tomando decisiones, pero tomando decisiones informadas. ¿Por qué? Porque he generado información, cuento con información y a partir de ahí puedo tomar decisiones en la gestión de mi institución educativa, decisiones informadas, ¿sí? Para garantizar entonces también la educación inclusiva, la línea de acción 7 se refiere a infraestructura mobiliario educativo inclusivo. Ustedes saben que los chicos que tienen autismo, por ejemplo, dependiendo del grado del autismo, son muy sensibles al ruido. Imagínense cada vez que era el recreo o cambio de hora, tocar un timbre, pobres niños, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Pero como la escuela no conoce, los docentes desconocen estas dificultades, no se percatan de lo terrible que puede ser para estos chicos, ¿no? Y lo que sufren, ¿no? Y esa es una de las razones porque de repente ya no quieren volver a la escuela. Otra de estas características de estos chicos que son muy sensibles visualmente al color. Entonces imagínense un colegio de inicial o de primaria que tenga estos colores que son pues muy invasivos, estas como luces de neón que son muy fuertes, imagínense, ¿no? Lo que deben sentir estos chicos para ellos es muy, muy fuerte, ¿no? Yo tengo un familiar que tiene, tengo un sobrino que tiene un grado de autismo y conversando con ellos, me decían que le compraban la ropa al niño, ¿no? Y a veces no se ponía la ropa que le compraban, ¿no? Yo les decía, pero deja que él elija la ropa que quiera, ¿no? Y entonces sí, porque generalmente utiliza los colores que son pues plomos, más oscuros, ¿no? Y ya yo les expliqué, tuve que explicarles cuál es la razón detrás de eso. Entonces le digo, ellos son muy sensibles muchas veces al color, ¿no? Su sensibilidad visual es muy sensible para eso, entonces eso puede generarle un ruido para él, ¿no? Entonces deja que ellos, primero cámbiale los colores, le digo, de su habitación. ¿Qué color tiene la habitación? Verde, claro, no, tienes que cambiar ese color porque sufre en ese espacio. No quiere estar en su habitación, huye de su habitación, a no ser que sea oscura, ¿no? Su color de ropa, deja que él elija también, ¿no? No le elijas colores muy vivos, muy claros, ¿no?
que él elija qué es lo que quiera, ¿no? Entonces, lo mismo en la escuela tiene que generar esas condiciones, ¿no? Infraestructura, mobiliario que sea inclusivo. Estos módulos podotáctiles también para los chicos que son ciegos, ¿no? Que puedan eh, movilizarse por una escuela, pero que tenga esta señalización en el piso que les permita este, eh, poder movilizarse, entre otras, ¿no? Y por último, otra línea de acción, la gobernanza y gestión territorial orientada a la educación inclusiva. Es decir, garantizar la educación inclusiva como derecho fundamental no es una responsabilidad solo del sector. Hay que trabajar con otros aliados estratégicos, con el gobierno local, gobierno regional, empresa pública o la empresa privada, qué sé yo, ¿no? Hay que buscar ese concurso también para poder apoyar. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Más información se les va a compartir esta presentación, ¿sí? Estaba comentando con Erwin que ustedes ya saben hacer unos podcasts, ¿no? Es importante. Recuerden que en el currículo nacional hay una eh, capacidad que tiene que ver con el manejo de las TICs, ¿no? Entonces es importante que ustedes empiecen ya a trabajar con estos recursos. Es probable que la próxima semana trabajemos de repente con estos recursos para interactuar un poco más. Desde ya yo les agradezco su atención. Han sido 2 horas de trabajo. Para mí ha sido importante leerlos. Esperemos que la próxima vez ya puedan intervenir con el micrófono. Pero para mí ha sido importante esta interacción, saber desde dónde se comunican. Tener esta interacción para mí es importante para conocerlos un poco más, sobre todo qué conocen del tema, ¿ya? Porque eso me permite a mí también, digamos, de lo que yo tengo ya planificado trabajar con ustedes, hacer énfasis de repente en algunos temas más que en otros, de acuerdo a esta información que he ido recogiendo a través de las consultas y las respuestas que he ido recibiendo de ustedes. Estimados, esta es nuestra primera clase. El propósito ha sido darles un marco normativo para comprender la gestión escolar. Es importante que ustedes manejen este marco normativo para que cualquier actuación se haga en el marco de la normativa vigente, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, estos elementos les van a ayudar a gestionar mejor una institución educativa, sea como directivos o sea como parte de una comunidad educativa que participa en la institución en estas jornadas que hay de gestión para hacer aportes a eh, los diferentes comités que hay en la escuela, para la parte estratégica también de la institución educativa. Por mi parte les agradezco la atención y sobre todo su participación y a la convocatoria también que ha tenido el equipo técnico. Me parece que contar con esta diversidad de personas de diferentes partes de la región es muy positivo y enriquece, eh, digamos, su participación en este tipo de eventos. Muchas gracias a todos, nos vemos el día jueves.